Muy buenas tardes, tengan apreciables alumnas y alumnos. Es un placer para su servidora en esta ocasión poder disertar nuestra segunda cápsula informativa de la materia de Filosofía del Derecho, en donde vamos a llevar a cabo la disertación del tema Principales corrientes de la filosofía del derecho y la ciencia jurídica. Por tanto, pues vamos a partir hablando del reconocimiento mismo de estas corrientes filosóficas. Partimos primeramente del justnaturalismo. Al hablar del justnaturalismo, estamos hablando, como su nombre lo dice, que es el derecho natural, ¿no? Y cómo debemos contemplarlo, cómo se entiende esta concepción del derecho positivo. Para ello, los autores Whitler y Rogelio Larios, dentro de su reconocida obra Metodología Jurídica, reconocen al justnaturalismo tomando en cuenta la existencia de principios morales, pero también de la justicia universalmente válida que conforma el derecho natural. El derecho natural es aquel que parte de lo que es socialmente bueno, ¿no? De lo socialmente permitido, de lo que debe ser. Por eso es un derecho natural, porque emana de la conducta o de la materialización del hombre, de lo que él realiza de manera nata y que luego entonces, ya sea positivo o negativo, pues tiene que ser objeto también de regulación a través de nuestras normas, para que luego entonces te lo proteja en caso de ser permitido y en caso que tu conducta transgreda derechos de terceros, pues en ese sentido te lo restrinja, te lo coarte, te lo limite. Por ello hablamos del derecho natural cuando reconocemos estos principios ideales o validados colectivamente hablando, a través de los cuales, bueno, pues el ser humano pues debe relacionarse o debe regirse. El derecho positivo es una percepción, específicamente hablando, como nos dice Recasens, de estos principios ideales que constituyen aquello que la razón establece y que es atribuible directamente a la esencia del hombre. Por eso se le conoce como una naturaleza humana. Y en eso vemos que requiere respecto a las relaciones que se llevan a cabo entre los humanos y las relaciones para poder llevar a cabo dentro de un constructo social. Por ello, debemos referirnos que estos principios deben tener una validez en sí mismos. ¿Para qué? Para que también incida en tu forma de interactuar con las demás personas, pero también en cómo te relacionas con la colectividad. Por eso comprendemos que los principios a que hace referencia Recasens no son principios propuestos por el hombre, sino que son naturales con una intrínseca validez, por lo que no están sujetos al arbitrio del hombre. Cuando nosotros hablamos propiamente del justnaturalismo, vemos que esto se toma en consideración desde Sócrates, porque aquí existe esta intuición del derecho natural. Sin embargo, no fue propiamente hasta el siglo XVII y el siglo XVIII cuando ya se habla de una manera más detallada del reconocimiento del derecho natural positivo. También se toca cuando aludimos a Sócrates, cuando se empiezan a fincar las bases para la idea del derecho natural. Otro acontecimiento histórico importante es la tradición aristotélica tomista, en donde se afirma que el derecho es lo justo. Sin embargo, con Grocio cambia esta tradición racionalista en la que nos enseña que el derecho ya no es lo justo, sino la declaración de lo justo, la corrección del pensamiento justificado en sí mismo. Por eso se habla de la introducción del elemento de la razón, donde se desvincula la relación entre la religión y el derecho. Después surge lo que es el positivismo jurídico. Cuando hablamos del positivismo nos referimos a cualquier opinión que está de acuerdo con la ciencia, ¿no? Con esta cuestión del conocimiento del universo. Y por tanto nos indica que el positivismo es característicamente antimetafísico y comúnmente antirreligioso. ¿Por qué? Porque empieza a tomar operancia a partir del siglo XIX y específicamente durante el siglo XX, ¿no? Toma especial atención a las aportaciones vertidas por Hans Kelsen, quien nos muestra que el positivismo jurídico es la corriente de la ciencia jurídica que cree poder resolver todos los problemas jurídicos que se plantean con base en el derecho positivo por medio de cuestiones puramente intelectuales y que y sin recurrir a criterios de valor, ¿no? Por eso se dice que el derecho positivo es un orden coercitivo en donde las normas son creadas por actos de voluntad de los seres humanos, por órganos legislativos, judiciales y administrativos o por la costumbre de los seres humanos, ¿no? Según lo que se maneja propiamente dentro de esta corriente. Analizamos también que cuando hacemos referencia
a estas posturas, vemos que Kelsen tuvo un fuerte impacto dentro de, de esta corriente del positivismo jurídico y desarrolla su obra denominada Teoría Pura del Derecho. Alrededor de 1911 publica esta primer gran obra en donde establece los conceptos definidos y kantianos, como la separación entre el ser y el deber ser, entre las ciencias naturales y las normativas, entre la casualidad e imputación jurídica, entre la ciencia del derecho y la sociología, y entre la ley causal y la norma. Vemos que uno de los elementos fundamentales de la teoría de Kelsen es la coacción como parte esencial y distintiva del derecho. Existe también el formalismo jurídico. Cuando hablamos del formalismo jurídico, debemos comprender dentro de la teoría de la justicia particularmente a todo aquello que es conforme a la ley e injusto lo que se aparta de ella. El formalismo jurídico en sentido o haciendo referencia al derecho como un sistema de normas, obra propiamente el legislador y se reconoce el derecho que tiene un valor cerrado y por tanto permite alcanzar una solución concreta para cada caso, por lo que las normas creadas preexisten al juez y se tienen para función descubrir el derecho y aplicarlo, más no crearlo. Luego entonces aparece el sociologismo jurídico. Cuando hablamos del sociologismo jurídico, vemos que nace del pensamiento jurídico o como reacción de este. Y también es un tipo de pensamiento en el cual el derecho es el producto de la historia. Por ello, Alf nos dice que la teoría general del derecho debe plantear y resolver tres grandes problemas: el concepto y la naturaleza del derecho, el fin o la idea de este y el de la interferencia entre el derecho y la sociedad. También existe propiamente las teorías de los sistemas de Niklas Luhmann. Y en esto, bueno, vemos que la teoría de los sistemas es el máximo exponente de la teoría Niklas Luhmann y escribe sobre todo los temas de sociología. Sin embargo, el autor entra con la teoría al momento de relacionarla con el derecho porque dice que funciona como un sistema inmune y por ello un organismo patógeno tenemos estos conflictos, los cuales sirven en el derecho para poder crear las normas con las que se busca reforzar las ciencias, se busca también tocar esta forma de inmunidad ante cualquier situación y refiere predominantemente a los sistemas como múltiples diferencias entre un sistema y un entorno. Por ello, también vemos que después nace el justmarxismo. Cuando hablamos del justmarxismo, nos referimos a una parte de la teoría que influye tanto en la política, la filosofía, la estética, el derecho durante el siglo XX, ¿no? Marx no enseña que nos reconoce propiamente que el derecho está atado a una cierta configuración económica y al desarrollo cultural de la sociedad en que se encuentra condicionado. Por eso se establece que el derecho es la expresión autoritaria de los intereses sociales. Vemos que esta forma también de reconocimiento junto con otros temas son los que vamos a abordar tanto dentro de nuestras sesiones virtuales como también dentro de nuestras siguientes cápsulas informativas. Que tengan excelente día. Hasta luego.